Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. en las Voces de Cambio. Buenos días, estamos aquí en el programa de Voces de Cambio y estamos, como decíamos, dando voz a los sin voz, o sea, a los que no tienen posibilidades de acceso a los medios y los recursos para poder expresarse. Hoy nos toca estar con una compañera del Frente contra la Represión y el Terrorismo de Estado. Ella es Laura María Orozco Medina, que también pertenece al el colectivo Alzando Voces, que es un colectivo conformado para exigir la aparición de los decenas, cientos de desaparecidos en el Estado solamente. Laura, ¿nos podrías platicar más o menos cómo viste tú la marcha de ayer? Sí, primero que nada, pues gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos van a ver, ¿no? Que en estos momentos nos están viendo. Y bueno, la marcha caravana de los padres de familia de Ayotzinapa, el día de ayer, me parece que fue, bueno, que causó cierto impacto, ¿no? Mediáticamente, porque incluso mucha gente que no marchaba en contingentes, que no pertenecía a ninguna organización social, popular, política, estudiantil, se acercó a escuchar el discurso de los padres, incluso conmovidos, apoyaban, ¿no? Y exigían la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos desaparecidos por el Estado. Sí, bueno, ayer cabe como hacer una referencia. Ayer hubo una marcha de recibimiento aquí en Morelia de los padres, de algunos de los padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa. Previamente hubo un contingente numeroso de muchos músicos esperando su arribo, y después del evento estuvieron todavía un buen rato tocando música, nuestra música de Tierra Caliente y algunos de de veracruzano, pero al final de cuentas música mexicana. Más o menos, ¿como cuánta gente tú crees que haya ido? ¿Hicieron algún balance más o menos de cuánta gente habría? Yo estaba en la plaza y veía gente pues como unas 4 cuadras todavía atrás, o 5 cuadras. Me tocó me subí al templete y 5 cuadras todavía había mucha gente. Todavía es un contingente muy, muy, muy largo que se desplazó de Villalongín, ¿verdad? Sí, la marcha precisamente, terminada la conferencia de prensa de los padres de familia, se hizo la concentración en la Plaza de Villalongín por las Tarascas, y realmente pues sí fue un contingente numeroso, bastante amplio, no, ya lo decía anteriormente, no solo del sector estudiantil, sino de múltiples organizaciones que se dieron cita para estar ahí, para acompañar y para de alguna manera hacer la exigencia. Me parece que pudieron haber sido más de 2,000 personas. Seguramente. Bueno, hoy en el DF hay una convocatoria para 3 marchas, ¿verdad? De los diferentes contingentes que se han movido a lo largo del país. Alguno que se movió desde Chiapas, que inclusive estuvieron visitando y estuvieron con los zapatistas, otro que salió del norte y otro creo que por el centro del país, ¿verdad? Las 3 marchas van a confluir hoy en el DF en un mitin, y dicen que va a haber en 30 ciudades movilizaciones a raíz de esto, ¿no? En esto. ¿Nos puedes platicar alguna? Bueno, nacionalmente e internacionalmente, no se diga, hay muchísimo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, sí, Laura? Me parece que ya lo decíamos ayer en el meeting, esto ya no es una cuestión de Guerrero, ya es una cuestión que precisamente porque se ha estado replicando a nivel nacional,
ya es una demanda universal la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, y ahora la demanda estudiantil pues es los 43 normalistas detenidos desaparecidos. Entonces ha causado tanto eco precisamente la indignación, el hecho tan atroz que es este crimen de lesa humanidad, pues ha resonado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por ello la solidaridad se está viendo en todos lados. El día de hoy pues estarán por ahí llegando todos los contingentes de toda la República Mexicana a la Ciudad de México para hacer un solo grito de justicia, de verdad, pero con mucha dignidad. Mira, yo estaba queriendo recordar algunas de las palabras de los padres, de los alumnos. ¿Alguna de ellas te impactó en particular? Sí, a mí me parece que lo que decía el primer familiar quien habló, ¿no? Como él mencionaba vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, sabemos que nos puede costar la vida, sabemos que precisamente conociendo la fuerza, la brutalidad con que es capaz de actuar el Estado mexicano, que lo está demostrando en estos momentos, entonces decía, sabemos que nos puede costar la vida, pero vamos a seguir, vamos a llegar hasta como dice el dicho, ¿no? Esto no se termina hasta que se termine, ¿no? Exacto. Entonces creo que como familiares de desaparecidos sabemos que existe el riesgo, que nosotros nos identificamos con ellos de alguna manera porque también somos familiares de desaparecidos, y también es como parte de nuestra posición de decir, sí, tenemos miedo, sabemos lo que el Estado es capaz de hacer, pero no vamos a descansar, porque como decía él, no se llevaron a un animalito, y aun cuando hubiera sido un animalito lo buscaríamos, por eso estamos aquí. Creo que fue muy claro el mensaje. Entonces ese mensaje de no claudicar, de no descansar, les va a permitir tener la fuerza necesaria y la convicción para llegar hasta conocer el paradero de sus hijos, pero también hasta el castigo a los responsables. Sí, a mí me llamó mucho la atención la voz de también uno de los padres cuando dice, desde el 26 del mes pasado, ¿no? Mi esposa y yo no hemos llegado a casa, ¿no? Dice, y la guitarra y los libros de nuestro hijo lo están esperando, ¿no? A mí, la verdad, eso sí, dices tú, si pensaras que es uno de tus hijos, uno de los tuyos, realmente eso sería terrible, que tú llegues a tu casa y que no esté ese ser querido, ¿no? ¿Alguna cosa de los padres que hablaron de lo que seguía que te recuerdes? Sí, pues haciendo alusión a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era una de las era uno de los puntos que exigieron ellos en el pliego petitorio, la colaboración de expertos en la materia para la búsqueda en México de sus hijos desaparecidos. Me parece que va a ser incluso una parte importante, no solo para los 43 desaparecidos normalistas, ¿no? Sino para todos los desaparecidos que existen en México. Porque de alguna manera la Comisión Interamericana podrá dar cuenta de que en México no existen protocolos para las personas desaparecidas, de que en México no existen leyes que nos protejan contra una desaparición forzada. Tal es así que en Michoacán pues no tenemos una ley contra la desaparición forzada, y que ha sido promovida desde hace 4 años, ¿no? Y a nivel nacional pues tampoco. Entonces me parece que el trabajo que van a tener ellos con autoridades, padres de familia y la Comisión Interamericana, a la que le estarán dando seguimiento, va a ser preponderante para que se lleven a cabo mecanismos en el Estado como prevención, protección y erradicación de este crimen de Estado. A mí me llamó mucho la atención las palabras, el último padre que habló, que decía exactamente tú, ¿no? Hasta donde tope, nuestra vida no importa,
nos queremos que nos los regresen vivos, y decía la necesidad de que esto no se acaba hasta que se acabe, pero él decía, vamos más allá, nos queremos que este país cambie, queremos que el gobierno sea construido por todos nosotros, en coordinación con todos nosotros, y se está planteando cambiar este estado de opresión y de barbarie, ¿no? De barbarie. Eso a mí se me quedó muy, muy, muy grabado. Padre, a mí se me hace que tenía como, a lo mejor hasta fue alumno de Ayotzinapa también, porque se veía que hablaba como un profesor de allá de Guerrero. Laura, ¿tú no ves algún peligro de que la represión por parte del Estado se exacerbe? O sea, esto es ante los escándalos que pues han evidenciado la falta de transparencia del presidente, de su pareja, en decir cuáles son sus bienes, por ejemplo, lo de la revocación del contrato de Querétaro, lo de Atenco, que desde antes lo persigue. Se renueva, ¿no? Se renueva porque quieren volver a hacer otra vuelta al aeropuerto, sí. Lo del tren a Querétaro. O sea, hay muchos escándalos de la familia presidencial, y entonces tú no ves que efectivamente pudiera salirse de sus cabales, como dice la gente de campo, y pues continúa la represión, sí. Así hay diputados que inclusive han invocado, del PRI, que han invocado a Díaz Ordaz, ¿no? Que regrese Díaz Ordaz, que se requiere un gobierno como el de Díaz Ordaz. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Mira, Leopoldo, creo que para empezar a responderte a esa pregunta, me parece que la desaparición forzada en sí en estos momentos y desde la guerra sucia ha significado un método de represión, un método de control y un método de eso les va a pasar a los demás si siguen en esto. Me parece que la desaparición de los 43 normalistas detenidos desaparecidos es eso, ¿no? Eso es lo que les va a pasar, es un mensaje claro para el sector organizado, de que eso nos va a suceder a todos los que estamos en oposición si seguimos con esto. Pero también creo que en estos momentos estamos en un punto donde, como todos los países a nivel internacional y todos los estados a nivel nacional, tienen puestos sus ojos en este tema que ahorita nos ocupa, me parece que sería un poco difícil, pero me parece que el Estado sí está implementando medidas para llegar a eso que tú mencionas, para actuar de una manera tan atroz como sabe actuar. Entonces me parece que hay que prepararnos y ser conscientes pues de la realidad en la que estamos viviendo y que en cualquier momento puede suceder. Entonces nosotros tenemos que crear alianzas porque el Estado puede estarse preparando para lo peor. Sí, yo creo que otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es uno de los padres lo mencionó, es cero confianza en los partidos políticos, ¿no? O sea, hoy creo que la sociedad consciente no cree en ningún partido, ninguno de los registrados, sí. ¿Sí? De los que van a recibir un subsidio por parte del Estado, ¿sí? Ni los nuevos, por supuesto. En cambio, hay una encuesta cotidiana sobre la gente que le preguntan en qué partido, y prácticamente todos dicen en ninguno, ¿no? O sea, los partidos no son opción para la sociedad, y entonces eso pues habría que tomarlo en consideración, porque buscar que un partido pueda resolvernos lo que nos afecta a todos, eso es como, son sueños guajiros, diría la gente, ¿no? Claro. Mira, yo te decía esto de la represión porque pues se ve al presidente, se le ve desencajado, turbado completamente en sus declaraciones. Cuando él llegó de allá de China,
el discurso que dio, me tocó escucharlo y verlo. Es grave. Y es muy triste, ¿no? O sea, yo creo que su incapacidad para comunicar lo que quería comunicar era evidente, ¿no? No sé, a mí eso sí pues me preocupa, porque eso puede... Y todavía no tenemos los efectos cotidianos, o sea, que podamos medir todavía tangiblemente muchos de los ciudadanos las repercusiones de las reformas, ¿sí? Las reformas nos van a pegar mucho, mucho más fuerte de lo que hasta ahorita nos han pegado. O sea, apenas empieza a verse eso. Entonces eso, pues, es un llamado de atención para que o nos ponemos de acuerdo para ver cómo actuamos, ¿sí? Fuera de los partidos políticos, por supuesto. Claro. Las organizaciones, cómo juntarnos, sin liderazgos mesiánicos que nos digan por dónde hay que caminar, ni nada. El padre tuvo una claridad muy grande, decía, tenemos que poner de acuerdo entre todos, y entre todos los que pensamos y que queremos cambiar este país. Pues no sé, me decías de la teoría del shock, que manejabas muy bien hace ratito, Laura, antes de que entráramos. Sí, te comentaba que aludiendo precisamente a las tácticas de represión que ha tenido el Estado, pues es la desaparición forzada. La desaparición forzada en los años 60, bueno, a finales de los 60, principios de los 80, se manejó precisamente como forma de represión política, ¿no? A todos aquellos opositores, pero que ahora, a raíz de la guerra contra el narcotráfico que da inicio con el presidente Felipe Calderón, pero que da continuidad a la que da continuidad Peña Nieto, pues se están llevando a cabo desapariciones por motivos sociales, que no solo, ya no es solo opositores, ya es a todo el pueblo en general, y que realmente se está usando ese discurso de delincuencia organizada y narcotráfico para justificar y para evadir todas aquellas violaciones a derechos humanos que el mismo Estado está ejerciendo, porque en nuestros registros nosotros podemos ver que no es delincuencia organizada, que son grupos de paramilitares previamente estructurados, organizados y pagados desde el propio Estado. Entonces, que no nos vengan a decir que a nuestros familiares se los llevó el crimen organizado, porque fueron elementos del Estado, policías municipales, policías federales, ejército y grupos de paramilitares que actuaban con su permiso. Entonces, la desaparición forzada precisamente pretende crear ese efecto, un efecto de miedo, un efecto de shock, un efecto en el que no seamos capaces de organizarnos, en el que seamos capaces más bien de quedarnos callados y no digamos nada, porque entonces también a nosotros nos puede suceder aislados y guardados de nuestra casa. Claro. Cortando todos lazos solidarios hacia los familiares. Exacto. Si no hubiera sido por un reportero internacional que sacó esto del caso de Tlatlaya, donde 22 fueron exterminados, masacrados por el ejército, eso es verdaderamente terrible, ¿no? O sea, que, como dicen, lo que pasó con el estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que fue un policía el que lo baleó, ¿no? Lo baleó, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué está pasando, no? Claro. Y yo creo que tiene que ver eso mucho con lo que tú dices. ¿Qué crees que sigue, Laura? O sea, ustedes como organización me platicabas que tienen un futuro pensado. Creo que nosotros como familiares, incluso el Frente está pensando en concientizar a la población, lograr aglutinar al mayor número de personas, porque precisamente la lucha tiene que venir desde el pueblo y debe ser para el pueblo. O sea, lo que tratamos es construir un futuro mejor para todos y quitar esa desinformación, esa ignorancia que gira en torno a que incluso esa criminalización que gira en torno a los estudiantes, ¿no? De que son delincuentes, y que el Estado también le está apostando
una criminalización mediática para aumentar el odio hacia este sector de la población. Lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Concientizar a la gente de que no son delincuentes, de que solo están luchando por un futuro mejor para todos y de que si no hacemos algo, esto nos va perjudicar a todos, ¿no? Que no solo nos normalizan los que están desapareciendo, que día a día se llevan a cabo aquí en Morelia a nivel estado y a nivel nacional desapariciones forzadas por elementos del estado, donde se llame a la población a no creer más en el estado, a que lo único que tenemos como personas es la dignidad y que por ende tenemos que defenderla, y eso solo será con la organización del pueblo. Mira, a mí me llamó mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención que de los 55,000 estudiantes de la universidad, prácticamente, salvo los que van corporativamente como los de la CUL, por ejemplo, realmente no se moviliza la gente, y eso es verdaderamente triste y es un reto. Laura, se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho, pues, como nos platicaste tu visión de la marcha, y esperemos que esto lo podamos multiplicar por muchos miles más, porque el país tiene que cambiar por bien de todos. Claro, no, al contrario, a ti muchas gracias, y ojalá que la gente se acerque y que la gente haga conciencia de lo que estamos viviendo. Que no tengamos un 44 en nuestra familia, Así ¿verdad? es. Voces de cambio.